Hola, hola. En este caso, nosotros vamos a hablar de lo que son las oraciones subordinadas. Las oraciones subordinadas, como la palabra lo dice, son aquellas que se subordinan a una oración principal. ¿Qué quiere decir eso? Que dependen de una oración principal para tener sentido. ¿Qué es una oración principal? Veamos los conceptos. La oración principal es aquella que no necesita de otra para tener sentido completo en una oración compuesta. Y la oración subordinada es aquella que requiere o necesita de la oración principal para tener sentido completo. Es decir, no puede tener sentido completo por sí misma. En este caso nosotros vamos a ver lo que son los diferentes tipos de oraciones subordinadas, ¿verdad? Entonces, vamos a verlo porque la clasificación es sumamente sencilla. Hay tres tipos específicos de oraciones subordinadas. Tenemos la oración subordinada sustantiva, que en este caso se subclasifica en dos tipos, que es la oración sustantiva en función de sujeto y la oración sustantiva en función de complemento directo. Entender y explicar esto es sumamente sencillo porque lo vemos así. Recordar que una oración compuesta debe tener mínimo dos verbos conjugados. En este caso particular, el que vamos a tomar como verbo principal es el que corresponde a la oración principal. Veamos el primer tipo de oración subordinada sustantiva. En este caso, una oración sustantiva en función de sujeto debe entenderse como aquella en la que la oración subordinada funciona como sujeto, de la oración principal. Veamos un ejemplo para que nos quede esto mucho más claro. Por ejemplo, veamos así: quienes estudien obtendrán un premio. En esta oración nosotros podemos ver dos verbos: estudien y obtendrán. ¿Cuál oración tiene sentido completo? Quienes estudien u obtendrán un premio. Obviamente la que tiene sentido completo por sí misma es obtendrán un premio. Este verbo obtendrán es el verbo principal. Eso quiere decir que todo esto que está por acá se conoce como oración principal. Y si yo pregunto, ¿quiénes obtendrán un premio? La respuesta sería, quienes estudien. Ese sería el sujeto. Es decir, esto que está acá es la oración subordinada en función de sujeto. Otro ejemplo que podríamos dar es, los que vayan a la fiesta tendrán que llevar refrescos. ¿Quiénes tendrán que llevar refrescos? Los que vayan a la fiesta. Y en este otro caso, la oración subordinada sustantiva en función de complemento directo es exactamente la misma línea que la de función de sujeto. En este caso, la oración subordinada funciona como complemento directo de la oración principal. Funciona como complemento directo de la oración principal. Hagamos un ejemplo. Por ejemplo,
yo quiero que vengas. Yo quiero que vengas hoy. Aquí tenemos dos verbos. Tenemos quiero y tenemos vengas. La oración principal es yo quiero. ¿Qué quiero? Que vengas hoy. Esto sería la oración subordinada en función de complemento directo. Otro ejemplo. Esperamos que llegues pronto. Esperamos es la oración principal. ¿Qué esperamos? Que llegues pronto. Esa sería la oración subordinada en función de complemento directo. El otro tipo de oración subordinada es la oración subordinada adjetiva, que esta es también muy sencilla. ¿Por qué? Porque es cuando la oración subordinada, es decir, una oración, funciona como adjetivo o atributo del sustantivo de la oración principal. Esto es muy sencillo porque se identifica muy fácilmente. Veamos un ejemplo. Préstame el libro que me gusta. Préstame el libro que me gusta. Aquí tenemos dos verbos. Tenemos el verbo préstame y tenemos gusta. ¿Cuál sería la oración principal? Préstame el libro. Esta es la oración principal. Esta parte de acá, que me gusta, es un atributo o característica de identificación del sustantivo que podemos ver en esta oración principal. Porque si yo tengo 5 libros, pero si te digo vos, préstame el libro que me gusta, vos vas a saber cuál libro específicamente es al que me refiero. Entonces, este que me gusta es el adjetivo del sustantivo de esta oración principal. Es decir, esta va a ser la oración subordinada adjetiva. Otro ejemplo que podríamos ver es, cuéntame el chiste que me da risa. Entonces, casi siempre las oraciones subordinadas adjetivas van a estar introducidas por la conjunción que, en este caso particular. Y el último tipo de oración subordinada adjetiva es la oración subordinada circunstancial. En este caso particular, y siguiendo exactamente la misma línea de la oración adjetiva, en la oración subordinada circunstancial es cuando una oración funciona como complemento circunstancial de la oración principal. Por ejemplo, en este caso particular, yo podría decir nosotros vendremos cuando lo necesites. Entonces, aquí podemos ver que hay dos verbos que son vendremos y necesites. La oración principal sería nosotros vendremos, que es la oración principal. ¿Cuándo vendremos? Cuando lo necesites. Esto que está acá funciona como oración subordinada circunstancial. Otro ejemplo que podríamos decir es, cuando llegues a la casa, avísame. Avísame es la oración principal. ¿Cuándo? Cuando llegues a la casa. Sería la oración subordinada circunstancial. Y eso sería una explicación breve de lo que son las oraciones subordinadas.